Bueno, ya vi en mi pantalla, ¿verdad? Hola, buenas noches, sí, se ve perfectamente. Muy bien, muy buenas noches, apreciados estudiantes, cordial saludo en esta noche. Eh, Soy Stephanie Lancheros, la directora del curso Antenas y Propagación, y en el día de hoy estaremos tratando las temáticas relacionadas a la unidad número 1, Fundamentos de Normatividad de Antenas y Propagación. Esto está relacionada a la fase número 2 del curso de identificación del escenario del proyecto. La agenda que tenemos para hoy va a ser bastante interactiva, va a tener su espacio interactivo, una actividad de presaberes que vamos a desarrollar en un Kahoot para recordar conceptos previos a los conceptos que vamos a tratar en la unidad número 1. Vamos a estudiar luego las definiciones básicas de los sistemas de radiocomunicaciones, cuáles son esas organizaciones regulatorias de las telecomunicaciones, así como la entidad que regula a nivel nacional el espectro radioeléctrico, y vamos a estudiar las bandas de frecuencias con sus características de propagación y conceptos básicos también de antenas y sus características. Bueno, entonces, el objetivo principal de esta reunión es comprender y aplicar los principios normativos claves relacionados con radiocomunicación y adquirir un conocimiento sólido de la teoría de antenas y analizar los fenómenos de propagación de señales, permitiéndoles desarrollar una base sólida en los fundamentos de antenas y propagación. Entonces, ahora vamos a seguir con el Kahoot. Entonces, para esto les voy a invitar, si pueden hacerlo desde un dispositivo móvil, eh, les recomiendo que estén en la webconferencia siempre mediante un equipo de computador, y pues el Kahoot lo puedan desarrollar con un dispositivo móvil que puedan tener ahí a la mano y se les haga mucho más fácil la interacción. Entonces, para poder entrar a Kahoot, ustedes ingresan en la página web kahoot.com y les va a solicitar el ingreso de este PIN de juego, que es el 529-3452. Entonces, allí me van a empezar a llegar las notificaciones de quienes se han conectado. Ya hasta el momento se han conectado 2 estudiantes. Y pues bueno, se siguen conectando. Entonces, vamos a esperar un momento para empezar, antes de iniciar con el Kahoot de presaberes, y que, pues bueno, allí puedo ver, ¿verdad?, en qué conceptos podemos reforzar y qué nos haría falta o cuáles ya están manejando bien. Bueno, tenemos conectados hasta el momento 8 personas, y en la sala de Teams tenemos conectadas 29 personas, que espero que por lo menos se conecten como 14, el 50%. Por ahí más o menos, alrededor del 50%. Hay 9 personas. Vamos a ver si se conecta otro chico más. Están 12 personas conectadas. Sí, 12 conectados. 13. Ya hay 14. Y pues bueno, vamos a darle inicio al Kahoot. Entonces, muy atentos, porque entre más rápido contesten, entonces así van a tener mayor puntuación en el podio final. Quedan los 3 que respondieron de manera acertada y de manera mucho más rápida. ¿Cuál es la función principal de un transmisor en un sistema de radiocomunicaciones? Entonces, recibir señales del receptor, modificar las señales para su transmisión, amplificar las señales de entrada o anticipar la propagación de las señales. ¿Cuál es la función principal de un transmisor? Ya tenemos las 16 respuestas y pues bueno, el Kahoot, ok, entonces, ay, espérense, aquí hay no revisé el Kahoot, estaba modificado, anticipar la propagación de señales, no,
Espérense, aquí es modificar la señal de su transmisión. Realmente aquí la respuesta correcta, no sé qué pasó acá. Déjenme un momentico verificar porque esto está modificado así. No me di cuenta. La mayoría contestó bien, modificar las señales para su transmisión y no sé qué pasó acá en el Kahoot porque está... Déjenme verificar las otras, voy a mirar para ver si qué papel desempeña. No, estoy viendo que... Ah, espérate, sí. ¿Qué papel desempeña? Mantenga un sistema de comunicación. Ok, esta está bien. Bueno, sí, parece que nada más había el error acá en la primera pregunta. Bueno, vamos a la siguiente. Qué pena. No sé si fue que al final edité algo y marqué. Pero bueno, vamos, sigamos a la siguiente pregunta. Entonces, sí, ¿verdad? Porque es modificar las señales. Vamos a modificar las señales. Ahorita la vamos a realimentar un poquito. ¿Qué papel desempeña una antena en un sistema de radiocomunicaciones? La siguiente pregunta. ¿Qué papel desempeña una antena en un sistema de radiocomunicaciones? Generar energía eléctrica para el sistema, conectar los dispositivos al sistema, recibir señales de otros dispositivos o emitir y recibir señales electromagnéticas. ¿Qué papel desempeña una antena en un sistema de radiocomunicaciones? Bien sencillito. Creo que en esta nadie se va a equivocar. Veremos. Ay, perdón. Bueno, y aquí, no sé cómo puedo hacer. Bueno, y aquí sigue de primer lugar JT, que no sé quién es, Juan Pablo Ruiz de segundo lugar, Luis Lejía de tercer lugar y Carlos García de cuarto lugar, ¿verdad? Allí la respuesta era que es para transmitir y recibir señales electromagnéticas. Sería la respuesta correcta. Muy bien, no solamente transmite, sino que, ¿verdad? Transmite y recibe. ¿Cuál es la función principal de un receptor en un sistema de radiocomunicaciones? Convertir señales en ondas de radio, transmitir señales a otras antenas, producir energía para el sistema o captar y decodificar señales entrantes. ¿Cuál es la función principal de un receptor en un sistema de radiocomunicaciones? Captar y transferir. Y vamos a ver, ya han respondido 13, 14. A ver que todos terminen. Y vamos a ver cómo queda el podio, cuáles fueron quienes cuántos contestaron acertadamente, contestaron 14 estudiantes, exactamente. El receptor es el que recibe la señal, ¿verdad? Entonces es el que se va a encargar de captar y decodificar las señales entrantes. Muy bien. El receptor no va a transmitir señales, ¿verdad? El que transmite las señales es el transmisor, el transceptor, ¿verdad? ¿Qué otra respuesta? De convertir señales en ondas de radio. El que convierte señales en ondas de radio, ese es la antena. La antena también es una de las funciones de la antena. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y vamos a ver cómo queda. JT va en el podio de primer lugar, Jason de segundo lugar, Jacob de tercero, Diana Cotamo de cuarto y Juan Pablo Ruiz de quinto. Vamos a la siguiente pregunta. Son solamente 7 preguntas. ¿Cuál afirmación es una ventaja típica de los sistemas de comunicación cableados en comparación con los inalámbricos? ¿Cuál afirmación es una ventaja típica de los sistemas de comunicación cableados en comparación con los inalámbricos? Mayor movilidad, fácil instalación en áreas remotas, menor susceptibilidad a interferencias, flexibilidad para agregar dispositivos. Ventajas de los sistemas de comunicación cableados en comparación con los inalámbricos.
Ya han contestado 4 chicos, nos harían falta 2 personas para que terminen de contestar. Son 16 estudiantes que están participando. Entonces vamos a ver cómo nos va en esta pregunta en relación también a la actividad de presaberes. Bueno, menor susceptibilidad a interferencias, exactamente. Una de las ventajas del sistema cableado es que van a tener menos interferencias. Recuerden que los sistemas inalámbricos son más vulnerables. ¿Por qué? Porque el medio de transmisión es el aire y ahí van a haber muchas señales y pues obviamente van a tener mayor interferencias las inalámbricas. Entonces, una de las ventajas típicas de los sistemas de comunicación cableados en comparación con los inalámbricos es que tienen menor susceptibilidad a interferencia. Obviamente los inalámbricos, mayor movilidad no se puede. ¿Por qué? Porque los cableados no tienen mayor movilidad que los inalámbricos. Fácil instalación en áreas remotas, no es cierto, porque el cableado hay que llevar todo el cableado, que si es subterráneo, que si es por poste, ¿verdad? Eso es más complicado. Y flexibilidad para agregar dispositivos tampoco, ¿verdad? Mucho más fácil con los inalámbricos. Entonces, la única, ¿verdad? Correcta afirmación verdadera era menor susceptibilidad a interferencias que tienen los sistemas cableados de los inalámbricos. Vamos a la siguiente pregunta y vamos a ver cómo queda el marcador. Ahora tenemos a una chica de primer lugar, Diana Cotamo, de segundo lugar a Jacob, perdón, de tercer lugar a Breiner, de cuarto lugar a Fabián Gil y de quinto lugar a Miguel León. Bueno, mira, ha ido subiendo en el podio, ha ido cambiando un poco. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál afirmación es una desventaja común de comunicación inalámbrica en comparación con los cableados? Ahora estamos hablando de ventajas de sistemas de comunicación inalámbricos. Mayor flexibilidad para la expansión de la red. Menor inversión inicial en infraestructura. Mayor vulnerabilidad a la interceptación de señales. Menor costo de despliegue. ¿Cuál es una desventaja común de los sistemas de comunicación inalámbrica? Esto es bien sencillo, ¿verdad? De pronto alguno está cansado a esta hora y de pronto lee mal, pero bueno, tómese su tiempo y responda de manera acertada. Ya van 11, 12 respuestas. Está bastante sencillita. Ya han contestado los 16 estudiantes que están participando aquí en el Kahoot y pues la mayoría contestó muy bien. Mayor vulnerabilidad a la interceptación de señales. Esa es una de las desventajas, ¿verdad?, de los sistemas inalámbricos en comparación con los cableados. Muy bien. Y vamos a ver cómo ha quedado el marcador. Jacob, primer puesto, segundo puesto Diana, Breiner, Miller y Fabián Gil de quinto puesto. Vamos a la sexta pregunta de 7. La transmisión de datos es desde un solo transmisor a un solo receptor en una dirección a la vez. ¿Qué sistema será este? ¿Punto, multipunto, simples, duples o difusión? Desde un solo transmisor a un solo receptor en una dirección a la vez. Referente, ¿verdad?, a los servicios de radiocomunicaciones que ustedes investigaron en la tarea de presaberes. Muy bien, la mayoría contestó muy bien. Simples. Simples, vamos a tener un solo transmisor, un solo receptor a una sola dirección a la vez. El de difusión, ¿por qué no es? Porque el de difusión transmite uno solo, pero lo reciben varios receptores. Y siempre nada más hay una sola vía, un solo canal, como vemos en la televisión, la radio, serían unos ejemplos, ¿verdad?, de difusión. ¿Alguno me quiere dar un ejemplo de un sistema simples de los que están aquí? Que sea un solo transmisor, un solo receptor en una dirección a la vez. Radiocomunicaciones militares. Ajá, radiocomunicaciones militares, muy bien, ¿verdad? Cuando utilizan estos radios, ¿verdad?, que tienen que dar un tiempo y
para que uno hable y luego el otro pueda le dar el tiempo para el otro enviar su mensaje. Entonces, estos son sistemas simples. Vamos con la siguiente. Vamos a ver. Otra vez tenemos a Diana Cotamo en el podio en primer lugar, Jacob de segundo, Brain de tercero, Miller León y Fabián Gil. Ahí permanece el podio con estos chicos. Y la última pregunta. Permite la comunicación bidireccional. Las estaciones pueden transmitir y recibir datos simultáneamente. Difusión, sistemas de difusión, sistemas semiduples, duples, o todas las anteriores. Permite la comunicación bidireccional. Las estaciones pueden transmitir y recibir datos simultáneamente. Y la respuesta correcta es el sistema duplex, es el que puede transmitir y recibir datos de manera simultánea, chicos. Bueno, entonces, ¿verdad? Tú puedes estar hablando y escuchando al mismo tiempo y no hay ningún inconveniente para los sistemas duplex. Bueno, entonces, chicos, vamos a ver cómo quedó el podio final. A ver, de tercer puesto está Brainer. Felicidades, Brainer, por estar atento y participar. Miller nos sorprendió, quedó en segundo lugar y vamos a ver quién quedó en primer lugar. Diana Cotamo, muy bien. Excelente, chicos. Gracias por participar en esta pequeña actividad, ¿verdad? Como para otra vez ponernos al tanto como de los presaberes del curso. Y ahora sí, vamos a continuar. Bye. Bueno, entonces, antes de iniciar, vamos a hablar un poco acerca de los conceptos de las definiciones básicas de los sistemas de radiocomunicación. Entonces, tenemos la OIT, la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, define a las radiocomunicaciones como toda telecomunicación transmitida por ondas radioeléctricas. ¿Pero qué son las ondas radioeléctricas? Las ondas radioeléctricas son ondas o ondas de radios, van a ser ondas electromagnéticas, es decir, que están compuestas por campos eléctricos y campos magnéticos. Y se trata de un amplio espectro que va desde algunas decenas de kilohercios a 300 gigahercios. Y en esta gama de frecuencias se asignan bandas para cada uso o aplicación, ¿verdad? Porque ya hay estudios específicos que se dice, bueno, con esta banda podemos adquirir cierto ancho de banda y con este ancho de banda podemos transmitir tal información, entonces la vamos a usar para este fin específico. Entonces, esta distribución tiene por objeto que garantizar a cada usuario un servicio que sea eficiente y así evitar interferencias en las transmisiones y las comunicaciones. Por ejemplo, para que un walkie-talkie, estos sistemas como de radio, ¿verdad? Que utilizan, se utilizan de manera personal y que no se interrumpan las comunicaciones de la policía o de los bomberos, el dominio de ondas de radio permitió eso hace, ¿verdad? Perdón. Esto hace por ejemplo, la policía tenga que trabajar a cierta banda, los bomberos trabajan a cierta banda, por ejemplo, los que utilizan radiocomunicación, también los taxistas utilizan cierta banda específica, ¿verdad? Entonces, para cada servicio va a haber una designación para que no haya esas interferencias entre los sistemas. Ahora, la pregunta sería de cómo se transportan esas ondas de radio, cómo transportan la información esas ondas de radio. Y el principio básico es sencillo. Entonces, el transmisor, ¿qué hace? El transmisor va a codificar esos mensajes, esa información, haciendo que variar ya sea la amplitud o la frecuencia o de tal manera, ¿verdad?, que se adapte al canal de transmisión. Es decir, en este caso también ocurre una subida en frecuencia. Por lo general, siempre en los transmisores vamos a ver una subida en frecuencia para que la onda electromagnética pueda ser transmisible primero
pueda pasar por una antena que físicamente sea realizable. Y como nosotros le estamos variando, ¿verdad? La frecuencia, o sea, la estamos ampliando, ese nombre recibe, esa función recibe el nombre de modulación en particular. Y por otra parte, ¿qué va a ser el receptor? El receptor sintonizado a la misma, tiene que estar sintonizado primero, perdón, a la misma longitud de onda. ¿Para qué? Para poder captar esa señal, la decodifique y así puedo obtener la información original, sean sonidos, imágenes, datos, etc. Todos los sistemas de comunicación inalámbrica, desde el control remoto que tenemos en nuestra casa hasta un satélite, están basados en este principio, aunque se utilice, por supuesto, tecnologías cada vez más complejas para codificar estas señales electromagnéticas para mejorar su calidad, aumentar 10 veces la cantidad de información o proteger las transmisiones. Entonces, por eso, cuando estudiamos en la parte del transmisor-receptor, siempre vamos a ver que existen unas ciertas diferentes sistemas de modulación. Y luego también en un sistema de comunicación vamos a tener en medio el canal, que ahí este canal de comunicación que vamos a tener en un sistema inalámbrico va a ser el aire, ¿verdad? Va a ser el espacio libre. Pero ya para un medio guiado sería un cable, ya sea un coaxial, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a tener en ese canal? En ese canal siempre vamos a tener atenuación, primero porque va a recorrer una distancia y se va desgastando la energía de la onda electromagnética que se va propagando. También vamos a tener ruidos en el sistema, debido al ruido térmico, por el calor, ruido también por la ionización de las partículas en la atmósfera, vamos a tener distorsiones, vamos a tener también interferencias, vamos a tener todos esos sistemas que pueden contrarrestar que nuestra señal llegue, ¿verdad? Pero por eso debemos garantizar siempre un nivel de potencia de transmisión que garantice que donde esté ubicado mi receptor pueda llegar esa señal y el receptor sea capaz de decodificarla y poder extraer esa información. Sin embargo, también debemos cumplir unas normativas, ¿verdad? Porque no podemos colocar la potencia que nosotros queramos al transmisor para llegar pues lo más lejos que queramos. No se puede así, ¿por qué? Porque también se ve afectado otras radiocomunicaciones o también se ve afectada también por la parte electromagnética, también los seres vivos. Entonces, todo eso, pues hay estudios de tal manera hay una normativa que protege para que estos servicios se puedan desarrollar de una manera correcta y que garantice que haya función de muchos servicios más también. Bueno, dentro de las definiciones básicas de radiocomunicación, podemos clasificar a los sistemas según su direccionalidad y momento en el que se efectúa la transmisión. Entonces tenemos los sistemas simples y en este modo vamos a tener que solo es posible la transmisión en un sentido, como estamos viendo ahorita el Kahoot, del terminal que origina la información hacia el que recibe y procesa. Un ejemplo claro de esto, como nos decía nuestro estudiante, era los sistemas de radiocomunicaciones, radioteléfonos, que se utilizan a veces en los sistemas militares. También tenemos los sistemas semiduplex, half duplex, que permite la transmisión en ambos sentidos, pero es de manera alterna, como pueden ver, ¿verdad? Es decir, que cuando alguien si yo estoy aquí con mi radio, tengo mi emisor, mi transmisor, ¿verdad? Mi emisor y mi receptor, y aquí tengo mi receptor y mi emisor. Si yo estoy emitiendo, no puedo estar recibiendo información, solamente, ¿verdad? Puedo emitir. Y en ese momento, la otra persona debe estar en modo receptor. Un ejemplo de esto son las transmisiones efectuadas por los radioaficionados. También tenemos los sistemas duplex o full duplex,
también conocidos de esa manera, y consiste en la transmisión en ambos sentidos de manera simultánea. Miren qué tanto podemos tener, ¿verdad? Vamos a transmitir y vamos a recibir de un lado y del otro lado de igual manera. Y de esta forma tenemos un sistema mucho más eficiente, y un ejemplo de esto son nuestras comunicaciones telefónicas, ¿verdad? En Internet y hay muchos ejemplos de sistemas duplex. Bueno, entonces, continuemos por aquí. Entonces, tenemos también organizaciones que regulan las telecomunicaciones, como le había dicho, ¿verdad? Estas organizaciones nacen con el objeto, ¿verdad?, de que realizan sus investigaciones y sus estudios para sacar normativa, para indicar qué frecuencias de radio son aptas para ciertos servicios, y adicionalmente, tenemos que resaltar la FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones, y él es el que hace la asignación de frecuencias para la propagación de ondas de radio. Y tenemos también el Comité Consultivo Internacional de Radio. Y entonces este es el que se encarga de subdividir esas frecuencias en frecuencias más angostas para decir exactamente su aplicación. Entonces, por ejemplo, miren, aquí tenemos las ondas de radio, las microondas. Estamos hablando de tamaños de ondas de tamaño como de una mariposa. Podríamos estar comparando. Entonces, nuestras ondas electromagnéticas se pueden transmitir por varios modos, como voltaje o corriente a través de un cable metálico, como ondas de radio emitidas por el espacio libre, en los sistemas inalámbricos, o como ondas de luz por una fibra óptica. Entonces, hasta el momento tenemos desarrollados estos 3 sistemas de comunicaciones y, pues bueno, tenemos estos entes que regulan. Ahora, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la OIT, dividió al planeta en 3 regiones. Nosotros hacemos parte de la región 2, que estamos aquí en América. La región 1 hace parte África, Europa y una parte, ¿verdad?, de Asia, que sería Rusia. Y en la región 3 tendríamos ya Asia y Australia. Bueno, entonces nosotros también a nivel nacional, Colombia, tenemos también una Agencia Nacional del Espectro, que es conocida como ANE, y es una entidad pública que fue creada bajo la Ley 1341 del 2009 y va a ser la responsable de la gestión, la planeación, la atribución, vigilancia y control del espectro radioeléctrico en Colombia. Es decir, si nosotros requerimos de algún permiso para hacer para poder realizar un proyecto de un sistema de comunicaciones, nosotros debemos, de hecho, pedir y tramitar ese permiso. De hecho, hasta hace poco también hubo para la asignación de los canales digitales de televisión terrestre. Y todavía hay ahora también para la parte de AM digital, que también se va a desplegar más adelante. Y entonces, pues, hay unas políticas también que ellos sacan y que se deben sacar un permiso y les da ciertas bandas que van a ser de uso comercial, ciertas que van a ser bandas que van a ser de uso para emisoras de locales, para emisoras, bueno, no tanto locales, sino como para de uso público, para pequeñas comunicaciones de barrios también. Entonces, todo eso ellos lo controlan para que no hayan interferencias y que se cumplan también con las especificaciones técnicas. Bueno, entonces, las ondas, cuando se transmiten de manera por el espacio libre, ellas se comportan de manera diferente de acuerdo a la banda de frecuencia que la estemos transmitiendo. Entonces, cuando hablamos de frecuencias de 3 a 30 kHz, que son las very low frequency, la propagación es por onda terrestre. Entonces, por ejemplo, si
tiene un obstáculo como una montaña, ella lo puede atravesar. Estas ondas de radio van a tener una larga trayectoria, pero como estamos hablando de bandas bajitas de 3 a 30 kHz, vamos a tener unos anchos de banda bastante limitados. Entonces, los servicios típicos para estas comunicaciones son las marítimas y submarinos. Y vamos a tener una atenuación baja de 0.1 a 0.5 dB por cada 100 kilómetros. Como pueden ver, pues llegan a largas distancias estas ondas, pero poseen también alto ruido atmosférico. Son perturbadas por el ruido atmosférico. Entonces también tenemos otras frecuencias que las categorizó la CCIR, que son las low frequency, las frecuencias bajas, que van desde los 30 hasta los 300 kHz. Y estas ondas también se propagan de manera superficial o terrestre y son utilizadas específicamente para ayudas en la navegación aérea y marítima y radioguías. Ya para las frecuencias de 0.3 a 3 MHz son las medium frequency. Ya la propagación de esas ondas es un poco diferente. La propagación es por onda refractada o ionosférica. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que en la Tierra existen varias capas, está la troposfera, la atmósfera, la ionosfera. Entonces, como eso tiene otro coeficiente, pase como una guía de onda. Entonces hace que se refleje. La onda se refleja con la ionosfera y con la superficie de la Tierra. Entonces queda como encapsulada en una guía de onda. Y este tipo de servicios típicos de ondas está la radiodifusión AM, la radio marítima, y algo que podemos tener es que consiguen largas distancias también, pero presenta baja atenuación en la noche. De hecho, si ustedes han escuchado de pronto radio AM, se dan cuenta que en la noche uno tiene hay mejor calidad de la señal, pero presenta alta atenuación en el día porque se ve afectada, ¿verdad?, por la temperatura. Es decir, son afectadas y perturbadas por el ruido atmosférico. Y ahora tenemos también las bandas high frequency o frecuencias altas de 3 a 30 MHz. Estas ondas también se propagan de manera ionosférica, como vimos ahorita, se reflejan entre la ionosfera y la superficie de la Tierra. Estamos hablando de ancho de bandas inferiores de 10 kHz. Entonces, como pueden ver, es un ancho de banda limitado, vamos a recorrer grandes distancias, pero, pero, por eso tiene usos limitados, ¿verdad? Radioaficionados, comunicación militar, comunicación a larga distancia para aeronaves y barcos, telegrafía y FAS. Vamos a tener para estos sistemas. Ya cuando hablamos de las very high frequencies, van desde 30 hasta 300 MHz. Aquí tenemos los canales de televisión, la radiodifusión FM, entre unos ejemplos, y la propagación que tienen estas ondas van desde la línea de vista, la ionosfera y la troposférica. Entonces, la troposférica es con la capa más baja, es una capa que está más baja de la ionosfera, y ellas también igual se pueden eh, reflejar. Y para la propagación directa o por línea de vista, se necesita, ¿verdad?, que no haya obstáculos entre el transmisor y receptor para que pueda llegar la información del otro lado. Entonces, ya ese tipo de propagación ocurre a partir de los 0.3 a 3 GHz. Y ya tenemos aquí las comunicaciones por celular, enlaces de microondas, Wi-Fi, Bluetooth. También tenemos las radiocomunicaciones de 3 a 30 GHz, que ya tienen aplicaciones más específicas para sistemas de radares, para sistemas de radioenlaces, comunicaciones satelitales. Igual que el anterior, significa que por línea de vista es la propagación. Así también las bandas de frecuencias extremadamente altas también se propagan por línea de vista.
Bueno, entonces, ahora después de haber hecho un resumen así bien rápido de los sistemas, de la manera de cómo se propagan las ondas, y luego más adelante, de hecho, en una de la tarea que estamos ahora trabajando en la fase 2, se les solicita a ustedes realizar un perfil de elevación. Y es con el objeto, ¿verdad?, de que tengamos esa parte libre entre el transmisor y receptor para que pueda llegar la señal. Pero bueno, ahí luego más adelante vamos a hablar porque ahí exactamente ustedes van a seleccionar 3 puntos para un proyecto que ustedes van a desarrollar durante lo largo del curso. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poco sobre los fundamentos de antenas. Entonces, la antena es un transceptor básicamente. Ella lo que hace es que convierte, ya sea en modo transmisor, una onda guiada de señal, que es una señal eléctrica de voltajes y corriente, la transforma a una onda electromagnética, es decir, una onda que ya se va a propagar por campos eléctricos y campos magnéticos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Debido a que los electrones van a inducir un campo eléctrico, ya ustedes han visto eso en física, ¿verdad? Y la corriente y el campo eléctrico, perdón, va a inducir a su vez un campo magnético que va a ser perpendicular a él. Siempre hablamos que perpendicular son 90 grados. Como pueden ver aquí, el campo eléctrico está marcado en rojo, induce también un campo magnético perpendicular a él. Las antenas, también tienen una impedancia característica. Este es un circuito equivalente a una antena, donde vamos a tener que esta R sub rad va a ser la componente que nos permite calcular la potencia total que va a transmitir o que va a recibir la antena. X sub A se refiere a la inductancia que presenta la antena, que la antena no va a ser totalmente, ¿verdad? Va a tener valores, sino que va a tener unas inductancias y capacitancias parásitas dentro de ellas. Por eso aquí tenemos que en el circuito equivalente de una antena vamos a tener una capacitancia parásita entre las terminales de salida de la antena y también vamos a tener eh, una impedancia que va a representar las pérdidas por calentamiento también de ella. Y todo esto nos va a dar en total una resistencia, una impedancia de la antena. No estamos hablando de resistencia, perdón, sino de impedancia, ¿verdad? Porque vamos a tener una parte real y una parte imaginaria que es debido a las inductancias y capacitancias parásitas que se generan. De hecho, vamos a tener la oportunidad en este curso también en diseñar una antena y ahí vamos a revisar esa parte de la impedancia de la antena. Ahora, la antena tiene diferentes parámetros que vamos a estudiar. Las antenas tienen un patrón de radiación, tienen un ancho de haz. Todos esos términos debemos estudiarlos. ¿Para qué? Para que tengamos de pronto una mayor comprensión cuando queramos adquirir una antena, comprar una antena o cuando estemos diseñando una. Vamos a tener también ancho de banda, impedancia, ganancia y ahora vamos a estudiar cada uno de ellos. El patrón de radiación se puede dar de 3 formas. Básicamente se puede dar de 2 formas, omnidireccional y directivo. Este isotrópico es el ideal y es el que utilizamos para comparar qué tan omnidireccional o direccional es una antena en la parte teórica de la antena. El patrón de radiación, como pueden ver, cuando es direccional está concentrada la transmisión de la antena hacia un sentido. Cuando es omnidireccional, en el campo cercano, miren que parece una dona, en el campo cercano, no hay, vemos que es casi nulo en la parte superior e inferior, va a ser nulo, pero alrededor vamos a tener que está propagándose la energía. Entonces, pensando así, ¿cuándo queremos tener una antena omnidireccional? Cuando vamos a tener múltiples, ¿verdad? Usuarios. Ah, por ahí vi una mano levantada, que alguien quería participar. ¿Quién? Bueno,
Ya se arrepintió. Ok, bueno, ¿cuándo vamos a querer una antena unidireccional? ¿Verdad? ¿Cuándo vamos a tener múltiples usuarios que queremos que les llegue esa información? ¿Y cuándo vamos a querer a tener una antena directiva? Cuando yo solamente quiero transmitir esa información a un punto fijo y, ¿verdad? También eso me va a ayudar cuando yo enfoco la energía y entre más ese ancho de haz, miren que hay, en algunas aquí está bastante, el que mostramos aquí en la diapositiva, está bastante amplio, pero bueno, si me ven un poco aquí en la cámara, si yo dirijo y yo hago más pequeño el ancho de la antena, que hace que es como cuando yo tengo una pluma, ¿verdad? Si yo le cierro la manguera que yo tengo, si yo le cierro un poco más el orificio, sale menos cantidad de agua, pero ¿qué pasa? Sale con mayor presión, ¿verdad? Llega a una mayor distancia. Bueno, así sucede con la antena. Si yo la diseño para que sea más directiva, entonces va a ser que se enfoque más la señal y que llegue a una distancia más larga. Entonces, este tipo de antenas directivas las voy a utilizar ¿para qué? Para sistemas punto a punto, más específicos. O cuando quiero, ¿verdad?, cubrir solamente una parte de un área, concentrar la energía. Entonces, en el patrón de radiación vamos a tener diferentes partes que lo componen. Tenemos el lóbulo principal, que es donde se concentra la mayor cantidad de energía, como ven aquí, que la estoy señalando en la diapositiva. Aquí tenemos el lóbulo principal. Luego tenemos aquí, estos serían nulos. Miren aquí cuando hay un mínimo, esto sería un nulo aquí. Aquí habría también otro nulo. Aquí habría también, porque aquí disminuye tanto la señal que hay un nulo. Y estos lóbulos serían los lóbulos secundarios. Y estos serían los lóbulos posteriores o traseros. Están acá, que son los que a veces quiero eliminar, pero por mucho que, ¿verdad?, a veces estemos diseñando una antena, siempre va a tener unos pequeños lóbulos y energías que se van a perder hacia otro sentido. Bueno, algo importante también que vemos acá, miren esta línea verde que está acá y que me marca aquí un punto. Entonces, este ancho de haz, miren, si nosotros nos vamos acá, esto está en coordenadas polares, este patrón de radiación. Entonces, si nosotros nos vamos acá, nos dice que más o menos hay 12 decibeles. Tenemos ahí 12 decibeles de ganancia en la antena. Entonces, si nos vamos a menos 3 decibeles, que serían aquí 9 dB, nosotros podemos ver aquí más o menos cuántos grados hay y cuántos grados hay acá. Y de ahí podemos sacar, ¿verdad?, cuánto es el ancho de mi haz, qué tanto se abre la apertura de mi antena. Bueno, entonces ahí, como estaba hablando, otro concepto importante en las antenas es el ancho de haz. Y es la parte más ancha del lóbulo principal, en donde la energía máxima radiada decae 3 decibeles. Por eso yo le estaba diciendo, si decaemos 3 decibeles, ahí hallamos el ancho de haz. Este es también, aquí presentamos un patrón de radiación de antena, pero aquí está en coordenadas rectangulares. Como pueden ver, ¿verdad? Miren, aquí está el campo eléctrico y aquí estarían los grados, sino que aquí, pues bueno, no alcanza, no está completa la gráfica, pero aquí serían los grados. Entonces, el ancho de haz lo vamos a calcular a menos 3 decibeles y vamos a mirar cuántos grados hay allí, de un punto a otro para poder medirlo. Pero lo general lo van a ver de esta manera, en coordenadas polares. Bueno, entonces, otro concepto también importante de es la polarización en las antenas. Entonces, nosotros siempre vamos a querer que nuestro transmisor y nuestro receptor estén polarizados de la misma forma, para que así podamos sacar la máxima transferencia de potencia. Entonces, la polarización se refiere a la orientación del campo eléctrico radiado. Entonces, como yo estoy enviando el campo eléctrico, si lo envío en polarización lineal, ya sea
de manera vertical. La polarización lineal se da de dos maneras, de manera vertical o de manera horizontal, como yo dirija que mi campo eléctrico. Hay otra manera también de dirigirlo, que es a través de la polarización circular. Entonces, eso lo mandamos ya sea circular hacia la derecha o circular hacia la izquierda. Estos tipos de polarización los usan los sistemas GPS, ¿verdad? Porque son bastante móviles y les queda mucho mejor con este sistema y este tipo de polarización circular. Y también está la polarización elíptica. Entonces, dependiendo del servicio y la aplicación que yo le esté dando a mis sistemas de comunicaciones, pues yo voy a tener que polarizar y siempre vamos a encontrar estudios que van a decir, para este sistema va a ser mucho mejor que polaricemos las antenas de tal forma, porque así vamos a tener mejor información. Dependiendo, ¿verdad? Si estamos estudiando el medio ambiente, estamos estudiando características físicas del medio. Entonces, dependiendo del sistema, pues vamos a utilizar ya sea polarización lineal, si ya queremos enviar una comunicación a un lado, de un lado a otro, o polarizaciones circulares, si quiero ya información también específica del medio donde se encuentra. Bueno, entonces, vamos al siguiente concepto. Como les había hablado ahorita, también tenemos que nuestro sistema, nuestras antenas van a tener una impedancia. Y es importante, ¿verdad? Cuando nosotros estemos diseñando antenas, de hecho, cada antena o cada diseño ya tiene una impedancia característica. Y nosotros debemos adaptar. Por eso siempre hay acopladores y adaptadores, escuchan ese término en los sistemas de comunicaciones, porque los cables ya tienen un estándar de una impedancia que ellos tienen característica que ya de 50 ohmios o de 75 ohmios. Entonces, cuando nosotros diseñamos nuestra antena o cuando compramos una antena, por lo general vamos a ver que tenemos un adaptador, un acoplador para que haya la máxima transferencia de potencia y se maneje en la misma, ¿verdad? En la misma impedancia y se pueda recibir la cantidad de energía. Bueno, y así eliminar como esa parte capacitiva o reactiva de la antena. Otro concepto también importante cuando revisamos una antena es su ancho de banda. Entonces nosotros vamos a ver, lo podemos ver por ejemplo, en el VSWR podemos ver realmente esta antena yo la puedo usar para este rango de frecuencias. Entonces, yo siempre voy a querer que por lo menos el VSWR sea menor a 2. Lo ideal es que sea lo más próximo a 1. Pero ya con un VSWR menor a 2, estamos hablando de un coeficiente de reflexión. Recuerden que el VSWR, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito. El VSWR está relacionado al coeficiente de reflexión. Cuando no hay una adaptación correcta entre la antena y el cable transmisor, ¿qué pasa? Recuerden que igual los sistemas inalámbricos, por muy inalámbricos que sea, siempre van a tener un conector entre la antena y el transmisor después al final. Entonces siempre vamos a estar hablando de acoplar el sistema. ¿Y qué pasa? Cuando no están bien acoplados, parte de la señal se nos va a devolver. Entonces, ahí es cuando hablamos de coeficiente de reflexión. ¿Qué tanta señal se nos está devolviendo? Entonces, no puede ser mayor a menos 14 decibeles. Entonces, y ahora yo estoy usando decibeles. Dios mío, ustedes dicen, ¿eso qué es? Pues bueno, eso lo vamos a estudiar en el CIPAS que viene a continuación. Ahora miro y agendo para ver si es este miércoles. Ahora revisamos la agenda para ver si este miércoles de una vez dictamos el CIPAS de decibeles y de una vez lo tengan relacionado a la parte de regulación, la parte de la fase 2 que tienen que revisar la norma y pasar de unidades lineales a decibeles y revisar todo esto. Que es importante, nosotros hablamos de decibeles en los sistemas de comunicaciones porque los decibeles son escalas logarítmicas. Bueno, no son tantas unidades, sino es una escala logarítmica. Entonces, ¿qué pasa en los logaritmos? Cuando tú estás multiplicando un número normal, en logaritmo, con que tú hagas, las propiedades del logaritmo dicen que una multiplicación es igual que una suma. Entonces, por eso cambiamos a esa escala, porque cuando
pasa nuestra señal, por ejemplo, por un amplificador, en escala lineal sería multiplicar el valor, y a veces hacer multiplicaciones es mucho más complejo que hacer una simple suma, ¿verdad? Entonces, por eso siempre en los sistemas de comunicaciones vamos a hablar de decibeles. Y también porque la representación gráfica. En decibeles un sistema, por ejemplo, estamos hablando de -14, luego después miraremos más o menos qué es eso en escala lineal, eso es un valor muy pequeño. Entonces, a veces hacer una gráfica en escala lineal con valores desde muy pequeños hasta valores de potencia muy altos, no se ve gráficamente, no se ve tan armonioso, y entonces por eso usamos la escala logarítmica, que la corta más y se puede ver de una manera también mucho mejor esas variaciones a través de la escala logarítmica usando los decibeles. Pues bueno, entonces hablando del VSWR, por ejemplo, esta antena que está aquí está resonando. Miren que aquí hay un bajón del VSWR. Aquí tiende a ser como que lo más ideal, 1, ¿verdad? Y aquí estaríamos, porque aquí está en 5, miren que el VSWR está aquí, y aquí está la frecuencia de operación en gigahertz. Entonces aquí tenemos más o menos que en 1, 2 estamos hablando de esto, de este pequeño ancho de banda. Es decir, que tocaría mirar exactamente qué frecuencia hay aquí y qué frecuencia hay por acá. O hacerle un zoom, ¿verdad? A esta gráfica. Porque la antena no me va a operar para esta frecuencia, porque vamos a perder una cantidad de información y una cantidad de señal que se nos va a devolver. Entonces, por eso es importante también, ¿verdad?, revisar las gráficas y todo para ver exactamente si la antena me va a operar de manera correcta para esa banda de frecuencia en la que yo voy a desarrollar mi enlace de comunicaciones. Entonces, como les había hablado, también existe el coeficiente de reflexión, que es la cantidad de energía que se devuelve, y también tenemos las pérdidas por retorno, que es básicamente sacarle al coeficiente de reflexión, sacarle el 10 logaritmo, 1 menos el coeficiente de reflexión al cuadrado. Este sería la otra ecuación que se usa. Bueno, entonces, otros conceptos básicos de antenas que tenemos es la ganancia. Entonces, la ganancia es, ¿verdad?, lo que nos va a multiplicar la cantidad de energía que nosotros vamos a ganar adicional cuando estemos utilizando esa antena. Nos va a multiplicar esa señal. Entonces, la ganancia va a estar determinada por las dimensiones físicas de la antena, así como de los materiales que nosotros empleemos para él. Aquí está la ecuación que se utiliza para la ganancia de la antena. Esto es más físico, electromagnético, ¿verdad? De pronto nosotros no vamos a trabajar con tanto estos valores físicos electromagnéticos, sino más con valores reales que veamos. De pronto en la parte de diseño no vamos a tener necesidad tampoco de hacer tantos cálculos físicos, porque vamos a utilizar unos simuladores que nos van a ayudar, ¿verdad?, a hacer toda esta parte física. Entonces, tenemos que la ganancia va a ser igual a la densidad de potencia radiada sobre la potencia entregada en una antena entre 4pi por r al cuadrado, ¿verdad? Entonces estamos hablando en relación a ¿qué? A una antena isotrópica, por eso usan 4pi por r al cuadrado, ¿verdad? Referente a una antena isotrópica, una antena circular, como si el patrón de radiación fuera circular y enviara, enviara a todos lados la misma cantidad de energía. Y también tenemos un concepto de directividad, y es la relación entre la densidad de potencia radiada, pero que en una dirección a una distancia, y la densidad de potencia que radiaría la misma distancia una antena isotrópica. Entonces, el concepto de directividad y ganancia van asociados. Luego, más adelante, cuando estemos diseñando antenas, vamos a ver que esta directividad, ¿verdad?, es que me va a indicar qué tan dirigido
qué tan ancho va a estar relacionado el ancho de la antena. Miren que aquí está el ángulo sólido, es una otra ecuación la cual podemos calcularlo, va a ser igual a 4pi sobre el ángulo sólido de esa antena, donde tendremos teta 1 y teta 2 que están relacionados al ángulo tanto en el campo eléctrico y en el campo magnético, el ancho de haz, el valor del ancho de haz en grados. Luego más adelante vamos a ver, ahora estamos viendo como los conceptos de manera general y luego vamos a ver más al detalle en la siguiente unidad, conocimientos más específicos sobre antenas. Y aquí también tenemos la clasificación de las antenas. Estas se pueden clasificar por su estructura lobular. Entonces tenemos las omnidireccionales, como le había dicho, por su estructura lobular se refiere al patrón de radiación. Aquí tenemos la antena omnidireccional. Y aquí tenemos, como ahorita les estaba hablando ya sea en manera vertical o en manera horizontal, en algunos le dicen de manera el campo eléctrico, el campo magnético. Vamos a revisar que su patrón de radiación. Entonces, miren que, por ejemplo, la omnidireccional, aquí estamos viendo en 3D el patrón de radiación, pero si lo vemos en vertical, el patrón de radiación se parece como si fuera bidireccional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es hacia arriba y hacia abajo es que no está propagando bien, pero está propagando bien hacia los lados. ¿Se acuerdan que es como una dona? Entonces, hacia arriba y hacia abajo se suprimen aquí los campos y cuando vemos en el plano horizontal, miren, si nosotros cortamos esto horizontalmente, nos va a quedar como que, como un círculo el campo electromagnético. No se nos ve así, omnidireccional. En la parte horizontal y en la parte, si hacemos un corte vertical, vamos a ver que aquí hace falta potencia y a los lados sí vamos a ver radiado este patrón de radiación que está en 3D. Aquí también tenemos otro, ¿verdad? En vertical lo tenemos así como bidireccional. Obviamente este sería como más achatado en 3D, la versión 3D. Y en horizontal vamos a tener que, ¿verdad? Que es omnidireccional. Bueno, este es un patrón de radiación omnidireccional. Ahora, ¿qué tipo de antenas tienen ese tipo de patrón de radiación? Las monopolo, las microstrip, las dipolo. También tenemos las dipolo lazo cerrado. Las loop también vamos a tener que tienen ese tipo de patrón de radiación omnidireccional. Y también según su estructura lobular o según su patrón de radiación, también tenemos las antenas que son direccionales. ¿Cuáles vamos a tener direccionales? La de guía de ondas circulares, es la que desarrollamos en un componente práctico del curso. La antena parabólica, la antena de bocina, la antena Yagi, la panero sectorial. Vamos a tener que tienen un patrón de manera direccional. Entonces, vamos a ver que tienen una radiación, una parte más angosta, va a estar dirigido el ancho de haz y vamos a recorrer más largas distancias con este tipo de antenas. Profe, Y otra parte importante, sí, por ahí tengo alguien que habló. ¿Sí? sí, Wilson. ¿cómo está, profe? Buenas, dígame. Le pregunto, las antenas que usted acaba de mostrarnos, esa totalidad de antenas todavía se siguen usando. Por ejemplo, la parabólica, yo casi no he vuelto a ver de esas, pero las otras sí. Pues sí, todavía la parabólica, algunos sistemas lo usan, todavía la siguen usando. Aquí en mi casa, creo que, bueno, ahora la televisión porque la están transmitiendo de manera diferente, pero de hecho hay muchos sistemas que utilizan sistema parabólico en la televisión. Pero Y de para hecho hoy, también para sistemas de radiocomunicación satelitales. Cuando vamos a utilizar radiocomunicación con satélites, también utilizan la parabólica o la de bocina. Se usa bastante. doctora, la parabólica, no, pues la de DirecTV, pues creo que también hace referencia a parabólica. ¿La Sí, sí, qué? señor, la DirecTV, esa también transmite Sí, por la parabólica. DirecTV, que son sistemas de comunicación satelitales. Vamos a Y verla. Movistar también
También las también está anda usando. parabólica, pero lo que es rural. Ok, la parte rural. Entonces, la parte satelital, vamos a ver la parabólica. ¿Por qué? Porque esta parábola que está aquí hace recorrer todas las ondas y ayuda a que podamos recibir señales débiles de largas distancias. Y estas y estas antenas de bocina tienen una alta ganancia también. Entonces, como dirigen, de hecho, ya la estructura física está hecha como para dirigir la propagación, entonces, pues también son usadas también bastante en la parte de sistemas de comunicaciones Entonces lo que pasa es que satelitales. La Yagi la utilizan para sistemas todavía son para sistemas de enlaces fijos. De hecho, para radioenlaces puedes que veas también una antena Yagi. De hecho, estas partes que están acá atrás siempre son más largas y son como los reflectores. Y esto es una antena aquí dipolo que está alimentada, está conectada, y estos son los que dirigen, son un poco más cortos y son los que ayudan a dirigir cómo va a ir el ancho de haz de la antena. Sí, dígame. Ah, bueno, ok. Y pues bueno, así seguimos viendo muchas antenas. De hecho, y una de las bastante usadas ahora son estas de microcintas, que hay de diferentes formas de hacer. ¿Verdad? Que lo vemos en los equipos celulares, son las que usan bastante. Bueno, entonces ahora también tenemos otros conceptos importantes que debemos estudiar en esta unidad, que son referentes a conceptos que van relacionados, que van a tener y van a revisar en la normativa. Y es la PIRE, la potencia isotrópica radiada equivalente. Entonces, este concepto está relacionado a la potencia que se transmite menos las pérdidas en los cables que se puedan tener, en los conectores, más la ganancia de la antena. Entonces, cuando estamos hablando de PIRE, están teniendo en cuenta que va a ser realmente, ¿verdad?, la potencia que está saliendo de nuestro sistema, ya teniendo en cuenta las pérdidas de los cables, los conectores, la potencia que se está transmitiendo y la ganancia de la antena. Y también hay otro concepto relacionado que es la potencia radiada aparente. Y este es el producto de la potencia suministrada a la entrada de la antena por su ganancia con relación a un dipolo de media onda. Entonces, esta la hacen básicamente en relación a un dipolo de media onda, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de PIRE o cuando ven, por ejemplo, que están hablando de potencia radiada aparente y está relacionada a un dipolo, la ganancia característica de una antena, de hecho, ahorita mirando los tipos de antenas, dependiendo de su uso, obviamente ellas van a tener unas ganancias características. Por ejemplo, una dipolo no te va a producir una ganancia mayor de 2.15 decibeles. Entonces, si estamos hablando de potencia radiada aparente y la queremos convertir a PIRE, lo que debemos hacer es sumarle más 2.15, que es más o menos lo que estamos hablando de la ganancia de una antena de media onda, de un dipolo de media onda, que tienen ganancias bajas, pero son antenas que omnidireccionales. Aquí les traigo un ejemplo de la normativa para los sistemas de comunicaciones de 2400 a 2483.5, con la frecuencia central 2450. Estos nos indica la norma que para sistemas con 75 canales, es decir, para comunicaciones digitales, sistemas con 75 canales no superpuestos, la potencia límite va a ser 1 vatio. Miren que estamos hablando de vatios, ¿verdad? De potencia en vatios. Y aquí también nos dice, para dispositivos de corto alcance, nos habla de 50 milivoltios metros. Luego la normativa, ahorita les voy a explicar un poco acerca de esto, luego la normativa también nos indica acerca de la banda en los 5800
En la banda central de 5800 vamos a tener también un límite de potencia o intensidad de campo de 1 vatio. Y a 24 GHz vamos a tener de 100 milovatios o 30 dBm. Eso dependiendo, ¿verdad?, del tipo de aplicación que se esté utilizando. Entonces, aquí vamos a estar estudiando qué nos dice la normativa. Una parte de la tarea es revisar la normativa y interpretarla y pasar ese valor que está en vatios o intensidad de campo, poderlo obtener en decibeles. Entonces, vamos a ver un momentico la guía de actividades y vamos a explicar un poco acerca de esta actividad. Bueno, entonces déjenme un momento y abrimos por acá. Y abrimos la guía de actividad del curso. La fase 2. La encontré. Vamos a esperar un momento que cargue. Y aquí tenemos esto. Ok, bueno. Bueno, quiero hacerles un... Ahí pueden ver, sí. O le hago zoom a la... A mano derecha, profe, a mano derecha, toda la parte donde está el icono. La parte inferior. La parte La parte inferior. inferior. Ah, ok, es que no estoy viendo porque Parte derecha, ya, sí, ya lo vi. Bueno. Ahora sí, vamos a ver. Esta tarea inició el jueves 22 de febrero y finaliza el domingo 17 de marzo y tiene como nombre fase 2, identificación del escenario del proyecto, y va relacionado al resultado de aprendizaje 1, que es conocer la normatividad regulatoria nacional e internacional en cuanto al uso del espectro radioeléctrico y la fundamentación básica de antenas, así como las nociones de los diferentes modos de propagación de las señales de radiofrecuencia que permitan determinar su ámbito de aplicación. Entonces, aquí tenemos una actividad. Esta actividad se desarrolla una parte individual, un informe individual que deben entregar por entorno de evaluación cada estudiante, y hay una parte que se desarrolla de manera grupal. Y ese informe grupal lo entrega el estudiante que tenga el rol de entregas. Es decir, que el único que me va a entregar un archivo, una carpeta .zip, es el estudiante que tenga el rol de entregas, porque va a entregar su informe individual y el informe colaborativo. Cada estudiante del equipo, del grupo, va a entregar su informe individual con la elaboración de estos puntos. El primero es elaborar una infografía que dé cuenta de conceptos relacionados a los siguientes elementos. Entonces, como para que ustedes se pongan a estudiar qué es el espectro radioeléctrico, qué es un enlace punto a punto, qué es un enlace punto a multipunto, qué es línea de vista, va a investigar, y qué es un perfil de elevación, qué es un emplazamiento de antenas, que son conceptos relacionados, ¿verdad?, a las radiocomunicaciones. Luego nos preguntan qué es la potencia isotrópica radiada equivalente PIRE y explique la equivalencia entre PIRE e intensidad de campo. Miren, ¿se acuerdan que les había dicho que hay una equivalencia? Pues bueno, ahí en la resolución 105 del 2020, en la sección 2.3, exactamente en la página 53 hasta la 54, nos aparece una ecuación de conversión entre intensidad de campo para obtener la PIRE, la potencia isotrópica radiada equivalente. Entonces, usted va a presentar eso en una infografía, esos conceptos. Esa es la parte individual. Esta es otra parte individual. Vamos a diligenciar esta tabla donde vamos a especificar la potencia máxima de salida conducida del transmisor en vatios y vamos a transformar ese valor de potencia máxima de salida conducida del transmisor, lo vamos a convertir a
unidades de dBm. Entonces vamos a hacer, de hecho, por eso les digo que vamos a hacer un CIPA donde vamos a estudiar cómo hacemos esa conversión. Entonces usted se va a ir a consultar las páginas 44, 45 y 52 de la normativa, ¿de qué normativa? La resolución 105 del 2020, de hecho está cargada entre las referencias bibliográficas de la primera unidad del curso y allí les va a decir de 915 a 928 cuánto es la potencia máxima de salida conducida. Mírense que aquí están hablando la potencia de transmisión máxima, ¿verdad? Luego hay una parte que nos dice diligencia la tabla, esta tabla número 2, y aquí vamos a colocar la potencia isotrópica radiada equivalente, que es la PIRE, en dBm, de acuerdo con el rango de frecuencia y al modo de operación punto a punto y punto multipunto. ¿Por qué? Porque hay unas diferencias. Entonces, vamos a ver las páginas de las 61 hasta las 67 para estas bandas de frecuencias específicas. ¿Qué vamos a investigar? Ya tenemos acá la potencia máxima salida de conducida de transmisión, es decir, recuerdan que PIRE que es igual a potencia transmitida menos las pérdidas en los cables conectores más la antena, la ganancia de la antena, ¿verdad? Entonces, aquí es cuando ustedes hablen y vean aquí en la normativa, él les va a decir acerca, en estas páginas, le va a hablar acerca de del caso punto a punto y del caso punto multipunto, les va a hablar qué límites con referente a qué valor de ganancia de antena, ¿verdad? Ustedes pueden hacer ese cálculo y pueden mirar. Vamos a hacer un ejemplo como para que no queden tan perdidos. Vamos a dejarlo para el CIPAS, mejor, para que vayan trabajando la infografía y el miércoles, o sea, lo que sea. Mañana, el día martes, mañana se ponen a trabajar esta primera parte. Profe, pero sí debería dar un ejemplito para los que van adelantaditos. Ah, para los que van adelantaditos, bueno, vamos a aconsejar un ejemplito para los que van adelantados. Entonces, vamos a buscar la resolución esta. Pero es que necesita desarrollar algo del punto anterior. Ya les. Bueno, vamos a buscar esta resolución y vamos a mirar las páginas respectivas. Resolución 105 del 2020. Bueno, entonces ahí dice la página 61 hasta la 67. Vamos a ir acá. Ah, no, esta no está completa. Esta nada más tiene 5 páginas. Bueno, voy a buscar la que está en el campus virtual mejor. Vamos a buscar la del campus virtual, que está completa. No sé si alguno la tiene ahí a la mano. Sí, ya la descargué, tutora. Tú ya la tienes ahí a la mano. Sí, acá la tengo. Bueno, si quieres, no sé si la puedes compartir. Bueno, parece que ya ingresé. Acá vamos. Vamos a entrar acá al curso y vamos a entrar acá a la parte de referencia Ya la bibliográfica. comparto. Ya la compartí, tutora, por si la desea. Ah, ahí en el Teams. Ok, Sí, señora, ya. ok, déjame un momentico, no sé, no lo veo. Espérate. No lo veo. A ver si veo aquí en el chat. Parece que trabó el computador. No, el Teams se puso lento, no me responde el Teams. No me quiere nada ahora en el Teams.
Y se me bloqueó el computador ahora. Bueno, ya me abrió. Resolución. Acá Resolución la de 550 y la del segundo punto, pues la 550. 350. Donde dice Regulación Nacional del Espectro Radioeléctrico. Sí, Como el tercer estoy enlace. buscando la del 2020. Esta. Ah, mira, es esta. Lo que pasa es que aquí coloqué Sí, 0015. Ahí está. Ok. Vamos a buscar aquí. Bueno, aquí. Vamos a ver, aquí sí me sale la página. Dice la página 61. 65. 67 creo que es. 61, 61, sí. Bueno, entonces vamos a. Ay, no sé qué pasa acá con el mouse que lo tengo un poco. Ajá, ¿y dónde se abrió? No se me abrió otra ventana. De un momento que no sé qué tiene el computador ahora que está súper lento. Bueno, aquí está. Ahora sí. Bueno, entonces vamos acá. Entonces, más de acceso inalámbrico UAS. Entonces se establecen las siguientes condiciones. Aquí tenemos para la banda 5000. Bueno, creo que empezamos desde la 2000 algo, ¿no? No sé si estaría antes. De la 900 creo que. Era 2400, ¿verdad? Sí, les dije. Sí, ahí habla. Bueno, entonces aquí me habla, los dispositivos de salto en frecuencia tendrán frecuencias portadoras por canal de salto separadas con un mínimo el mayor entre 25 kHz y el ancho de banda. Bueno, entonces esta parte no nos dice todavía. Ah, bueno, aquí me dice que no operen como una potencia de salida no mayor a 125 milivatios. Pero vamos a ver, aquí dice cada frecuencia se utiliza en los sectores. Déjenme mirar acá lo que nos hablan de la potencia máxima. Mira aquí. La potencia máxima de salida conducida del transmisor no excederá de lo siguiente, que esa es la primera parte de la primera tabla, que nos habla sobre la potencia máxima de salida de conducida del transmisor. Entonces me dice que es 1 vatio para los dispositivos de salto de frecuencia que emplean al menos 75 canales de salto no superados. 0.125 para los demás dispositivos de salto de frecuencia, es decir, que está entre 1 vatio para los dispositivos de modulación digital o que empleen al menos 75 canales de salto no superpuesto o 0.25 vatios. Entonces yo puedo colocar ahí tanto de potencia máxima transmitida, coloco 1 vatio, 0.125 vatios. Y eso lo transformó a decibeles. Y ya yo tengo ahí, ¿verdad? Si 1 vatio yo lo transformo a decibeles, eso me da 30 dBm a dBms. Luego les voy a explicar cómo hacemos esa conversión. 10 logaritmo, ¿verdad? Es como en dBm sería 1 vatio sobre 1 milivatio. Entonces, para que se eliminen vatios y vatios, entonces al pasar eso, hacerle 10 logaritmos de 1 entre 1 milivatio me da 30 el resultado. Entonces, miren lo que me dice. Si se emplean antenas de transmisión de ganancia direccional mayor a 6 dBi, la potencia máxima de salida conducida del transmisor deberá ser reducida como sea apropiado por la cantidad en decibeles que la ganancia direccional de la antena exceda los 6 dBi. Es decir, cuando estamos utilizando antenas direccionales con ganancias mayor a 6 decibeles, 6 dBi, la ganancia de la antena se da en dBi, siempre la vamos a ver así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que disminuir, es decir, si mi antena tiene 7 dBi de ganancia y yo tengo una potencia de transmisión máxima de 30 dBm, yo no puedo utilizar la potencia de transmisión 30 dBm porque la antena ya lo tengo de 7 dBi, entonces yo tengo que disminuirle 1 decibel ¿a qué? A la potencia de transmisión. No puedo utilizar la potencia de transmisión máxima porque estoy violando la ley, ¿verdad?
porque 30 más 6 sí serían 36, serían realmente 36 dB de PIRE que se pueden transmitir. Pero para sistemas ¿qué? Para sistemas que tengas una antena direccional, pueden ser para sistemas punto multipunto, porque ya miren que aquí específicamente para los dispositivos que se han utilizado exclusivamente para operaciones fijas, punto a punto, pueden emplear antenas de transmisión con ganancia direccional mayor a 6 dBi. ¿Pero con qué condición? Siempre y cuando la potencia máxima de salida conducida del transmisor debe ser reducida en 1 dB por cada 3 dB. Es decir, por cada 3 dB que la ganancia direccional de la antena exceda los 6 dB. ¿Yo cómo interpreto eso en la norma? Está como complicado, ¿verdad? Pero bueno, ustedes tienen el raciocinio. Entonces nosotros de ahí podemos sacar una ecuación de la PIRE. Entonces, por ejemplo, la PIRE que va a ser igual, va a ser a la potencia de transmisión más la ganancia de la antena, ¿verdad? Vamos a colocar la ganancia de la antena como GA y potencia de transmisión como PT. Vamos a hacerlo un poquito más grande acá la letra como para que la puedan ver. Entonces la norma me está diciendo que para un sistema punto a punto que requiere que la PIRE que va a ser igual a la potencia de transmisión máxima conducida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si la ganancia de la antena, bueno, esto es en el caso de que vamos a colocar esto aquí solito así, vamos a colocar acá. Pero ¿qué pasa si la ganancia de la antena, vamos a colocar más bien aquí la condición, si GA es mayor ¿a qué? A 6 dBi. Obviamente para un sistema punto a punto tenemos que utilizar una antena direccional. Y por lo general en antenas direccionales vamos a tener ganancias superiores a 6 dBi. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Entonces la norma me dice aquí dice, siempre y cuando la potencia máxima de salida conducida al transmisor sea reducida en 1 dB. La potencia máxima de salida de conducción sea reducida a 1 dB por cada 3 dB que la ganancia direccional de la antena exceda los 6 dBi. Entonces aquí yo ¿qué tendría? Yo tendría la ganancia de mi antena yo la voy a dividir entre 3, ¿verdad? Y a esta PIRE, al final, yo le voy a sumar la ganancia de la antena que yo tenga. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, si mi ganancia de la antena, vamos a hacerlo con un ejemplo sencillo. Vamos a ver, para que esto se entienda mejor, vamos a quitarle aquí los paréntesis a esto. La potencia máxima de transmisión va a ser reducida en 1 dB por 1 dB por cada 3 dB que la ganancia direccional de la antena exceda los 6 dBi. O sea que esto solamente se va a cumplir cuando excedamos los 6 dBi. Entonces vamos a un ejemplo, como para que les quede más claro ahí. Un ejemplo, vamos a suponer que nuestra ganancia de la antena son 10 decibeles. Vamos a poner así. Son 10 dBi la ganancia de mi antena. Entonces, ¿cuánto debe ser? Primero la potencia de transmisión. La potencia en la que yo pueda transmitir. La potencia que yo pueda transmitir va a ser igual a la ganancia de la antena entre 3 menos la potencia máxima de transmisión, que en este sistema son 1 vatio, ¿verdad? Serían 30 dBm. Entonces, ¿cómo hago? Yo coloco aquí tendríamos 6, espérense, aquí un momentico. Acá tendríamos 6 que serían los dBi, aquí me faltaría esto.
aquí me sería la potencia de transmisión si sobrepasa los 6 dBi, aquí sí sería así, ¿verdad? ¿No se le resta 1, profe? 6. No, pero esto es, si la ganancia de la antena se le resta 1 dB, pero lo estamos dividiendo entre 3, espérate, porque lo estamos dividiendo entre 3. Aquí nos dice exactamente, lo que pasa es que esto es lo que se debe dividir todo, vamos a poner aquí corchetes. Profe, ¿por qué se divide entre 3? Porque dice que siempre y cuando la potencia máxima de salida de transmisión sea reducida 1 dB por cada 3 dB que la ganancia direccional exceda los 6 dBi. Espérense, vamos a hacerlo un momento. Que ya hasta ahora estamos como un poco cansados también. Pues bueno, entonces, ¿qué me dice la norma? Si yo tengo, espérate, ganancia de la antena iría primero. Menos 6 dBi, que sería, ¿verdad? Si sobrepasa ese valor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una antena de ganancia 10 dBi, sería 10 menos 6, la diferencia sería 4. Serían 4 dBs. Espérense. 6 menos 10, 10 menos 6 serían 4 dBs. Pero yo le tengo que reducir, o sea, perdón, en este caso, ¿me está pasando cuánto? Se me está pasando 4. Se me está pasando de 3, 4 sí. decibeles. Es decir, por eso yo lo divido entre 3, porque se me debe pasar 3 decibeles, la ganancia de la antena. Se me está pasando 4 decibeles, ¿verdad? 10 menos 6 da 4. Entonces yo lo divido entre 3 y eso me da 1 punto algo. O sea, no le voy a reducir 1 dB apenas porque se me está pasando más de 3 unidades. Por eso lo divido entre 3. ¿Sí me entienden? Allí. Por ejemplo, si la ganancia de la antena, es 9, ¿cómo sería? 9 se me está subiendo más de 3 dB, ¿verdad? 9 menos 6 serían 3. 3 entre 3 da 1. Es decir, que le voy a reducir solamente 1 dB. ¿Ven? Ahí la proporción. Entonces se me está reduciendo la cantidad de dBs por cada 3 dB que sobrepase la ganancia de la antena a los 6 dBi. Por eso lo divido entre 3. ¿Sí les quedó claro? O sea, cada 3 unidades, mejor dicho. Exactamente. Por cada 3 dBi que sobrepase la ganancia de la antena es que yo voy a reducir la potencia. Voy a reducir la potencia de la antena. Es decir, que la PIRE, por ejemplo, vamos a hacerlo con 9, ¿verdad? Que es como que es el que se nos adelanta 3, o bueno, vamos a hacerlo con 12, ¿verdad? Que se nos Eso, adelantaría 6 12, decibeles. Ajá. Ahí lo divido entre 4. Exactamente. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos la potencia de transmitida menos la ganancia de la antena, que sería 12 menos 6, sería 6 entre 3, más la ganancia de la antena, porque recuerden que Pire aquí es igual a la potencia transmitida. ¿Sí les quedó claro? Entonces aquí me quedaría, ¿cuál es la potencia máxima transmitida? Un vatio. Un vatio en dBm es 30 dBm. 30 y 6 entre 3, ¿cuánto me da? Me da 2, ¿verdad? Es decir, que solamente le quito 2 decibeles. Es decir, que ya no estaría trabajando con una potencia de transmisión de 30, sino de 28. Más la ganancia de la antena, que en este caso sería 12 dBi. Es decir, que serían 40 dBm de PIRE. ¿Sí les quedó más o menos claro? Obviamente ustedes no me van a colocar este ejemplo. Lo que ustedes me pueden colocar ahí es que, por ejemplo, para el modo, para este modo, punto a punto, me pueden colocar aquí, ¿verdad? La ecuación, esta ecuación, que es la que básicamente traduce y la que van a usar ustedes cuando hagan un sistema que trabaje a esa banda y van a revisarlo para cada una de las bandas. De pronto para esta es un poco más compleja, pero
pero ya ahí más o menos le queda como la interpretación a ustedes para que sigan leyendo las demás y la puedan Profe, seguir pero haciendo. o sea que los valores de 6 dBi dividido 3, ese 6 y ese 3 nunca van a cambiar. Sí. Para esta Este no, caso nunca va a no. cambiar. No, porque aquí nos dice, mira, Exacto. siempre y cuando dice que si sobrepasamos los 6 dBi y siempre y cuando la potencia máxima de salida conducida del transmisor sea reducida en 1 dB por cada 3 dB que la ganancia direccional de la antena exceda los 6 dBi. Entonces, miren que la norma no nos da la ecuación, pero nosotros como ingenieros la debemos tener ahí y grabárnoslas para que se nos haga más fácil. Obviamente, también cuando vamos a comprar de pronto un sistema hay algunas marcas que te indican que van a cumplir con la normatividad del país. Pero igual siempre es bueno, importante, si nosotros hacemos una adaptación de otra ganancia de antena, otra cosa diferente, que estemos siempre entre los límites permitidos y no nos coloquen una sanción o una multa por estar violando los límites permitidos. ¿Listo? Entonces, por eso es importante este ejercicio. Igual es como que el punto de partida también para que ustedes más adelante puedan realizar el diseño de su proyecto. Igual, no se preocupen que en el CIPAS en el CIPAS de decibeles vamos a ver lo de los decibeles y vamos a ver como que esto más desmenuzado. ¿Dale? Listo, Y profe, vamos gracias. a poder seguir estudiando. Por lo que si alguno tiene ahora y quedó, no, yo quedé ahora con más dudas. Entonces los invito al CIPAS para que estén allí. Bueno, entonces sigamos viendo la guía de actividades. De pronto esta parte va a ser un poquito más compleja, estos 2 puntos, pero yo sé que los van a sacar. De hecho, yo les voy a ayudar también con una información que les va a servir bastante. Profe, Luego yo no nos dice, profe, este punto número 4, nos pide consultar el Manual de Gestión Nacional del Espectro Radioeléctrico, los permisos para el uso del espectro radioeléctrico y los procedimientos para la asignación de frecuencia. Entonces, usted me va a presentar mediante un mapa de procesos en qué consiste el otorgamiento de licencias en cuanto al uso del espectro radioeléctrico. Y ese mapa mental le va a servir a usted, ¿verdad? En un caso más adelante, usted le toque gestionar algún procedimiento o un permiso para la asignación de cierta frecuencia. Entonces, de hecho, ustedes consultan en la web y van a encontrar también en la misma agencia ANE algunos mapas que ellos tienen de procesos, de cómo se lleva y les puede ayudar también de cierta manera a que ustedes la tengan un poco más claro de cómo realizarlo. El quinto punto dice, describa los diferentes tipos de antenas con su ámbito de aplicación y consultar para cada una de ellas la hoja de datos de algún fabricante de antenas. Entonces, usted va a buscar un fabricante de antenas dipolo, usted va a colocar aquí la imagen con su referencia bibliográfica respectiva en formato APA, va a colocar la ganancia típica de esa antena, como para que usted vaya viendo las características, qué tipo de patrón de radiación presenta, es direccional, es unidireccional esa antena. ¿Qué tipo de polarización le dicen en el datasheet que tiene? Lineal. Recuerden que la lineal puede ser vertical u horizontal, circular o elíptica. También usted va a ver en qué banda de frecuencias opera esa antena que usted buscó, como si la fuese a comprar, ¿verdad? Y qué aplicaciones, por lo general el datasheet también les indica más o menos las aplicaciones en las cuales se pueden usar ese tipo de antenas que usted está buscando en sus características físicas y lo va a hacer por cada una de estas que están aquí. Y bueno, a continuación ya esta parte es toda individual. Ustedes la van a desarrollar de manera individual. Ya ustedes se van a empoderar allí de todos estos conocimientos básicos que necesitan en la parte de antenas. Y luego sí nos vamos al proyecto del curso. Y el proyecto se llama Internet para Todos. Y este es un proyecto para conectar a los no conectados. Entonces, tenemos que cada estudiante debe investigar una zona del país donde se presente dificultad de conectividad ubicada en un sector rural.
Entonces yo les coloco aquí que pueden consultar en esta página y voy a revisar porque a veces Mintic cambia los sitios web. Entonces, bueno, aquí sí se pudo encontrar. Miren que aquí ustedes pueden buscar por departamento y pueden buscar aquí algún municipio y pueden mirar exactamente el estado de la zona desconectada. Aquí pueden mirar cuántos usuarios tienen activos. Y pues bueno, ahí pueden ir mirando, ¿verdad? Las diferentes zonas del país para cada uno. Bueno, y mira, ya son proyectos que están finalizados y está desconectada esta señal. Por eso dicen que en Mintic hay un problema de tantos recursos que se perdieron, que se invirtieron. Entonces ustedes van a revisar, van a seleccionar un área que ustedes quieran conectar. Ahora bien, mediante el uso de la herramienta Viso de Espectro de la Agencia Nacional del Espectro, ANE, vamos a reconocer la infraestructura de telecomunicaciones desplegada cercana al punto seleccionado como zona no conectada. Entonces aquí la ANE nos tiene esta plataforma donde nosotros podemos buscar específicamente, bueno, ustedes tienen que tienen que registrarse, crear una cuenta para poder ingresar. Y entonces ustedes van a entrar acá en la parte de microondas. Y podemos mirar aquí un visor de espectro de microondas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes encontraron algo aquí en Amazonas que estaba desconectado y yo voy a querer mirar acá. Le doy acá en filtrar y me va a mostrar la infraestructura de telecomunicaciones desplegada en ese sitio. Entonces, eso es con el objeto de pronto también como para nosotros conocer qué puntos cercanos si hay conectividad, ¿verdad? Y de esa conectividad podemos enganchar para llevar conectividad a un sitio cercano. Entonces, básicamente como eso, para que ustedes puedan revisar y puedan mirar dónde hay conectividad y de esa manera puedan conectar para llevar a otro punto. Entonces, reconozca, bueno, mediante esa herramienta va a reconocer la infraestructura de telecomunicaciones desplegada cercana al punto seleccionado como zona no conectada. Y de acuerdo con esta información, ustedes seleccionarán en total 3 puntos geográficos, es decir, emplazamiento de las antenas y cumplir las siguientes condiciones del proyecto del curso. Entonces debemos presentar el perfil de elevación que yo les voy a enseñar también en un CIPAS, cómo se hace. Chicos, esta tarea es para hacerla paso a paso, entonces no se preocupen, de pronto ahora les estoy dando mucha información, pero esto lo vamos a ir desarrollando en CIPAS. Les voy a explicar cómo la herramienta de Google Earth nosotros podemos hacer un perfil de elevación entre un punto y otro. Entonces, aquí nos dice que debemos presentar el punto de elevación, el perfil de elevación entre el punto A, que es el punto conectado, que es donde hay infraestructura de telecomunicaciones, y un punto sin conectividad, que sería el punto C, donde yo voy a llevar internet, donde voy a conectar. Entonces, ¿qué va a hacer? Que del punto A al punto C no debe haber línea de vista. Es decir, que entre esos puntos tiene que haber un obstáculo en la mitad. Es decir, va a haber montañas, va a haber terreno, no se van a ver directamente puntos. No se deben ver. Es como una parte como colocándole como que ciertas restricciones al proyecto como para que hagan un punto intermedio y busquen así cómo llevar conectividad a ese punto, porque no hay línea de vista directa entre uno y otro. Entonces, el estudiante debe seleccionar ahora un punto entre aquí. Debe seleccionar,
Vamos a leer el punto B. El estudiante debe seleccionar un punto intermedio que presente línea de vista directa entre los puntos A y B y C. Es decir, yo voy a buscar ya sea en el puntico, en el cerro, en la montaña que está en la mitad o algo, yo voy a buscar un punto donde yo pueda interconectar el punto A con el punto intermedio que va a ser el punto B y el punto intermedio con el destino donde yo voy a llevar conectividad. Y debe haber línea de vista entre A y B y C. Y deben presentar esos perfiles de elevación de los terrenos. Luego, hay que presentar, bueno, aquí nada más tenían que presentar entre el A y B, luego aquí entre el punto B y C, que haya perfil de elevación. Y el último, debemos diligenciar esta tablita que está acá, con las coordenadas de longitud, latitud, altura, y el enlace de descarga del formato KMZ, que les voy a enseñar a usar, y lo pueden realizar desde Google Earth, que más adelante en otros CIPAS vamos a desarrollar esa parte. Entonces, de manera colaborativa, ustedes van a seleccionar un rol, ya sea compilador, revisor, evaluador, entregas y alertas. Y deben cumplir una de estas funciones que están aquí. Ahora, ¿qué pasa con los integrantes del grupo colaborativo? Deberán decidir objetivamente, a partir de las propuestas de los puntos presentados por cada estudiante, cuál de ellas es escogida como la propuesta del grupo. Entonces, las condiciones. El perfil de elevación del punto A al punto C debe cumplir con la distancia entre 30 a 50 kilómetros y no presentar línea de vista directa. El perfil de elevación del punto A al punto B cumple con la distancia mínima de 15 kilómetros y presenta línea de vista directa. Y el perfil de elevación del punto B al punto C cumple con la distancia mínima de 15 kilómetros y presenta línea de vista directa. Entonces vamos a tener esta tablita donde usted va a colocar la valoración de 1 a 10 si cumple con cada uno de estos criterios. ¿Verdad? Como habíamos hablado. Está de 30 a 50 kilómetros, cumple con la distancia mínima de 15 kilómetros entre el punto A al punto B. La zona que se va a realizar el radioenlace es una zona no conectada. Entonces, estas valoraciones las van a dar ustedes y luego van a sumar y van a escoger, ¿verdad?, la mejor opción que cumpla con las restricciones del proyecto. Ahora, el 9º punto, el grupo colaborativo debe diligenciar la tabla 6, donde se presente el municipio vereda, así como la imagen del perfil de elevación para cada uno de los tramos tomados en Google. Entonces, luego van a presentar, ¿verdad?, el municipio vereda, la imagen a presentar del perfil de elevación, las coordenadas del origen A, sería la longitud, latitud, altura, y el formato KMZ. Entonces, estos últimos puntos son básicamente lo del informe colaborativo que van a entregar. Luego aquí les indica evidencias de trabajo independiente. Portada, introducción, objetivos, respuesta a los ítems del 1 hasta el 6. Conclusiones, bibliografía, normas APA, 7ª edición. Y el trabajo grupal va a entregar portada, introducción, objetivos, evidencia de selección del rol de trabajo colaborativo, así como su participación de acuerdo con sus funciones, respuesta de los ítems del 7 al 9, conclusiones y bibliografía. Básicamente esa sería la actividad. Luego vamos a tener aquí una rúbrica de evaluación para esta actividad que consiste en los siguientes ítems. Primer criterio es el contenido. Define los conceptos de antenas y relaciona las normativas del espectro radioeléctrico. Ahí vamos a tener en cuenta el informe individual. Y este informe individual tiene 50 puntos del total de 110 puntos de la actividad. Luego hay otra parte que ya es el planteamiento del proyecto siguiendo las indicaciones de la guía de la actividad, que es más de procedimiento. Entonces, el estudiante realiza su aporte en la selección de los 3 puntos geográficos del grupo colaborativo, los entrega en formato KMZ, los consigna en la tabla 4, cumple con las restricciones del proyecto y elabora los perfiles de elevación con sus respectivas gráficas. El grupo argumenta la selección de los puntos geográficos teniendo en cuenta los criterios definidos en la tabla 5. El grupo colaborativo presenta diligenciada en su totalidad. Es decir, este es el informe colaborativo y que tenga todo, ¿verdad?,
lo que se pide ahí diligenciar. Y esta actividad tiene una calificación también de 50 puntos. Es decir, individual y grupal son 50 puntos y la participación en el foro de manera oportuna y activa tiene 5 puntos y los otros 5 puntos para el total de 110 puntos de la actividad son la entrega del documento individual y grupal siguiendo las indicaciones de la guía de la actividad. Básicamente esto sería la calificación de la actividad. Bueno, no sé si alguno tiene una inquietud. Ya veo la mano levantada de Wilton. Sí, señora, es que en la tabla 2 no encontré las últimas dos, en donde encontrar las últimas dos frecuencias, que sería la 24050 a la 24250. ¿No encontraste esa en la normativa? Sí, señora, no las encontré, no sé en dónde buscarlas. Pues las miré, no sé si me puedes colaborar con eso. Ahí, ¿qué páginas indican? Porque yo creo que esas están arriba. Esas están acá arriba, en la tabla. Son bandas restringidas. Sale de la 61 a la 67, pero ya baja y en la 68 ya cambia de como de... No, pero ¿cuál es la de la PIRE? La de la PIRE llega hasta 5.700, creo. Sí, No. señora. Pero entonces en la guía, en la La de guía de potencia de actividad. transmisión. Mira, aquí está la de 24.25 a 31.2 GHz. Ok, condiciones especiales de dispositivos de operación momentánea. No, espérate. Esto es para qué aplicaciones. La 66 ahí aparece. La C En el punto. 66. Ah, mira, sí, aquí está Sí, de la enlace fijo 24. punto a punto. Es que estas solamente son fijas. La operación fija de enlaces punto a punto en la banda de 24 a 24.25 GHz estará sujeta a las siguientes disposiciones técnicas. La antena usada para el transmisor deberá ser instalada sobre una estructura fija con una ganancia mínima de 33 dBi. Adicionalmente, la anchura del haz del lóbulo principal no debe exceder 3.5 grados. El límite del ancho de haz se aplicará tanto, mira que tiene que ser muy dirigido el ancho de haz, tanto en los planos de azimut como de elevación. Para antenas con ganancias superiores a 33 dBi o ancho de haz menor de 3.5 grados, la potencia debe ser reducida para asegurar que la intensidad de campo no supere el límite establecido. Mira que aquí me dan la intensidad de campo. Y yo esa intensidad de campo la tengo que la puedo convertir en pire, ¿verdad? Sí, señora. Aquí hay una ecuación acá arribita donde me indica cómo convertirla, que es la que les indicaba por aquí arribita, ahorita la pasé, creo que está después de esto de las restringidas. Aquí, mira, Tutora, pero no teniendo está en cuenta la compartiendo definición de pantalla. PIRE. ¿Cómo? No estás Ay, compartiendo qué pantalla. pena. Ay, no me habían dicho. Disculpen, qué pena. Gracias. Sí, había dejado de compartir pantalla. Miren, aquí en esta página me indica también, me dice cuál es la ecuación de PIRE de la siguiente manera, cómo se puede calcular la PIRE. Entonces dice, la fórmula anterior se puede usar para determinar el valor aproximado de potencia a través de una intensidad de campo eléctrico dada, sin embargo, para efectos del cumplimiento de la norma se usarán los valores establecidos en el presente anexo. Entonces, aquí tenemos E al cuadrado, D al cuadrado sobre 30. Entonces, ese D al cuadrado que está ahí es la distancia de la misma fuente. Y de hecho, yo creo que aquí, creo que me dicen que es a 3 metros la norma.
el valor que está acá de la... De hecho, yo me recuerdo que eso igual está acá abajo escrito, pero acá arriba también está. Porque yo sí me acuerdo de haberla visto. El mismo que estaba leyendo dice qué significa la E, la P, la D. Sí, sí, sí. Pero creo que es a 3 metros, porque por lo general esta intensidad de campo es a 3 metros. Que la, espérate, aquí está 21 punto. Mira, no, pero esto es condiciones especiales de teléfono fijo inalámbrico. Teléfono fijo inalámbrico, sistemas radioeléctricos, sistemas de sonidos interiores. No, los sistemas WAS eran los que está. Ah, mira, aquí dicen también, mira. Ah, no, está el 2446, no, esta no es la de 24.000. La de protección integrante. Que me parece que acá por acá también está. Si no me equivoco. Por aquí, mira, enlaces fijos punto a punto. Mira, aquí está. De 24.05 a 24.25 gigas. La intensidad máxima de campo eléctrico es de 2.500 milivoltios metros a medida a 3 metros. Te dice, no están permitidos sistemas empleados para enlaces punto multipunto, aplicaciones omnidireccionales o múltiples transmisores colocalizados transmitiendo la misma información. Ver sección 3.19 del presente anexo, condiciones especiales a enlaces fijos punto a punto. Entonces miren que es a 3 metros. Será básicamente el dato que nos hacía falta, que es la D que está ahí en la ecuación. Pero ya tenemos el campo eléctrico. Entonces ese campo eléctrico lo podemos volver a pi, porque tenemos ya el valor también de la distancia, que está medido a 3 metros, que es lo que nos dice aquí la ecuación. Aquí dice el campo eléctrico al cuadrado por la distancia al cuadrado, que serían 3 metros, entre 30. Entonces debe tener en cuenta, yo igual les voy a hacer un ejemplo también en el próximo CIPAS que vamos a hacer. Espero reunirme. Ahora verifico la fecha. Vamos a ver un momentico la fecha del CIPAS, que yo las tengo acá agendadas. Para que no se me cruce con ningún otro curso, porque vamos a revisar programación web y CIPAS. Nos vamos a ver. Ay. Para ver el CIPAS de decibeles y revisar esta parte de normativa que va a llevar un tiempo. El lunes 4 de marzo nos vamos a ver y vamos a revisar esa parte. Luego el perfil Profe, de elevación lo vamos a hacer el miércoles 6 de marzo. profe, y su merced, ¿dónde nos comparte? ¿En el foro inicial o...? Las webconferencias están publicadas, pero los CIPAS sí, yo les voy dando las fechas de los CIPAS. Por lo Pero general ¿por nos qué vamos no a reunir nos...? los lunes. Miren que la mayoría de las reuniones de nosotros van a ser los lunes o los miércoles. Casi siempre va a ser lunes. Nada más hay 2 miércoles, que es el 3 de abril y el miércoles 6 de marzo. Los demás siempre van a ser lunes en Y cosas. si merced nos comparte, nos va a ir informando y nos va a hacer un mensaje en la Yo plataforma. le, sí, señor, yo les voy a publicar la noticia ahí en la plataforma. Se les va a publicar la noticia de las CIPAS, así como aquí en el equipo en Teams también se va a publicar y se va a programar esa reunión. Pero casi todas las semanas nos vamos a estar reuniendo en el curso siempre para estar estudiando, porque igual siempre son varias temáticas, son sencillas, van a ver, no es difícil, solamente que hay que explicarle y cada cosa toma su tiempo de explicarlo.
La mano levantada de Carlos García. Profe, buenas noches. Mi duda básicamente es el tema individual. Ese no va en el trabajo final, se comparte en el foro. El trabajo individual lo debes entregar por entorno de evaluación y el trabajo colaborativo que van a desarrollar con tus compañeros lo entrega solamente el estudiante que tenga el rol de entregas. Es decir, que todos los estudiantes deben entregar su informe individual y el colaborativo, que recuerden que también tiene 50 puntos, es importante y ese lo entrega el estudiante con el rol de entregas para que no todos hagan la entrega de ese informe grupal. O sea, el rol de entrega se entrega lo individual más lo colaborativo y el resto solo individual. Exactamente. Muy bien. Y el rol de así. entregas, ¿cómo hace? ¿De enviados correos? ¿Cómo haría ahí? Un comprimido, una carpeta .zip puedes subirlo y ahí integras los dos informes. Ah, ok, vale. Dale. Bueno, ¿alguna otra inquietud, chicos? Nos vemos el próximo lunes. Ahora concéntrense en hacer esta parte introductoria. De pronto la de normativas y decibeles la pueden dejar. Pueden ir trabajando la parte de la tabla de las antenas, las características, buscando los fabricantes. Y ya esas dos partecitas sí las vamos a trabajar con mayor precisión el lunes. Y el miércoles, que tenemos el otro CIPAS, ya les voy a explicar cómo hacer el perfil de elevación para que ya empiecen a hacer sus aportes referente a la actividad grupal. Esta actividad ya saben que cierra El 17 de marzo. Cierra el 17 de marzo, exactamente. Hoy estamos a 26 de febrero y pues nos vamos a reunir la otra semana que sería el lunes, cae 4 de marzo y el miércoles 6 de marzo. Y entonces tendrían ahí 11 días más para seguir trabajando. Igual cualquier inquietud que tengan, me pueden escribir por acá, por el Teams, para ser resuelta como más inmediata, o también pueden hacer sus aportes en el foro del curso. Profe, muchísimas gracias. Una feliz noche. Bueno, igual que tengan una feliz noche y hasta el próximo lunes estaremos allí reuniéndonos nuevamente. Que estén muy bien. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego.